Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Después de unos ajustes que hemos estado haciendo en nuestros equipos, estamos ya aquí en una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros, como de costumbre, el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. ¿Qué tal, reverendo Noel? Muy buenas noches. Muy buenas noches a ti, también al equipo y, por supuesto, a nuestros amigos radio oyentes. Buenas, buenas. Hoy, como les prometimos, iniciamos esta nueva temporada de reflexiones en este su querido programa, La Palabra Hoy, en torno a la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hoy tendremos como introducción nuestro tema, un hombre, un escrito, una iglesia. Pero no olvido tu voluntad. Como siempre, recordarles que en el transcurso del programa pueden hacernos llegar sus preguntas, aportes, comentarios a nuestro número de WhatsApp, el 698-680696 para los que nos escriben dentro del territorio nacional, y para aquellos que están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34, pueden enviarnos sus mensajes al 698-680696. Comenzamos poniéndonos en oración. Adelante, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, que el poder empezar hoy y poder iniciar en este día una nueva serie de programas en relación con un nuevo escrito bíblico. Agradecemos, Señor, que esto sea una realidad y que a través de la radio podamos difundir de esta manera mensajes de esperanza. También te pedimos, Padre nuestro, que en todo momento tú mires con benignidad, con bondad y con misericordia al conjunto del género humano. Nos acordamos de manera muy especial de las personas que están sufriendo, por ejemplo, en cuestiones como problemas telúricos, como ese gran terremoto que ha azotado Turquía y Siria, u otros lugares del mundo que también sufren, y nos acordamos siempre también, Señor, de los pueblos que están sometidos a régimen de guerra. Que tú, Señor, en todo momento difundas esperanza, infundas esperanza en todos ellos y que tu mano detenga tantas injusticias. Te agradecemos, Señor, que escuches nuestras oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz, tu palabra es la luz. Bueno, iniciamos con esta maravillosa carta a los romanos que, si mal no recuerdo, Juan Mari, este fue uno de los escritos que impactó en la vida del gran reformador Martín Lutero, ¿no? Así es, efectivamente. La Reforma, dicen, es hija directa de la reflexión, del estudio de Martín Lutero sobre la epístola a los romanos. No solo sobre un versículo, como a veces se suele decir, sino sobre el conjunto de la carta. De manera que, así que nuestros oyentes es una oportunidad muy importante que tenemos para tener un mejor acercamiento, para que luego podamos disfrutar mejor de la lectura de la carta a los romanos, como ya muchos de vosotros nos habéis hecho llegar, de que ahora pues encontráis un nuevo sentido a todos los libros anteriores que hemos ido analizando en este querido programa de La Palabra Hoy. Así que vamos a comenzar pues con esta reflexión en torno a esta carta, reflexión estudio podríamos decir, a esta carta a los romanos. Recuerden nuestro tema, un hombre, un escrito, una iglesia. Vamos a comenzar, Juan Mari, con la importancia de esta carta. ¿Qué importancia tiene esta epístola a los romanos para nosotros, los cristianos? Bueno, se ha dicho, vamos, hasta la saciedad, y no se exagera cuando se dice que la epístola de San Pablo, apóstol a los romanos, es, sin duda alguna, eso no se pone en duda, si se puso en duda alguna vez, hoy no, es el escrito más señalado de todo el conjunto de lo que llamamos el Corpus Paulinum, o sea, las epístolas
paulinas, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta epístola concretamente, en la epístola a los romanos, es donde el apóstol va a hacer un esfuerzo extraordinario, y ello por una razón que diremos más adelante, va a hacer un esfuerzo extraordinario para mostrar a unos creyentes muy concretos toda la amplitud de su pensamiento, o si queremos decirlo de esta forma, la amplitud de su teología. Y además de una forma bien estructurada. No como respondiendo a preguntas previas, como hay alguna epístola, por ejemplo, las epístolas a los Corintios, que dan la impresión de que en ellas el apóstol responde a preguntas previas que los corintios le habían formulado. Romanos no es el caso. Romanos es una reflexión exhaustiva por parte del apóstol de su propio pensamiento, de cómo entendía el Evangelio para presentárselo a aquella congregación. Por esta razón, hay quienes han dicho, y es posible que tengan razón, que la epístola de San Pablo apóstol a los romanos se podría considerar no solamente la epístola más importante del Corpus Paulinum, sino también del escrito más importante del Nuevo Testamento e incluso de toda la Biblia. Ha habido quienes han dicho que si por una de aquellas, ¿verdad?, se hubiera perdido toda la Biblia, pero si hubiera conservado la epístola de San Pablo a los romanos, habría fundamento más que firme para mantener verdaderamente el cristianismo. Bueno, de hecho, a ver, ahí está la realidad, ¿no? Los comentarios que se han realizado a la epístola a los romanos, ya desde la antigüedad cristiana hasta el día de hoy, testifican de su gran importancia. No vamos a citarlos todos, evidentemente, pero si pensamos un poco, ya en la antigüedad cristiana, grandes teólogos, grandes pensadores, como por ejemplo Orígenes de Alejandría o San Juan Crisóstomo, expusieron homilías, una serie de homilías sobre la epístola a los romanos, donde se ve claramente cómo estudian y cómo les preocupa comprender bien ese singular escrito. Y si vamos a nuestros días, pues ahí tenemos, por ejemplo, un comentario extraordinario que es el del teólogo alemán luterano, Ernst Käsemann, de finales del siglo XX, o incluso de John Stott, que es un teólogo muy conocido por muchos cristianos de hoy. Eso por no mencionar, por ejemplo, pues a Karl Barth, el gran teólogo reformado suizo. Precisamente su comentario a la epístola a los romanos, que fue publicado inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, pues revolucionó por completo, ¿no?, el mundo de la teología en Europa y en otros continentes, ¿no?, como un regreso a las fuentes, un regreso a la Sagrada Escritura frente al liberalismo que se había extendido por Europa y por otros continentes en las iglesias protestantes, básicamente. Bueno, te has mencionado a Lutero, evidentemente. Lutero comentó la epístola a los romanos, Juan Calvino comentó la epístola a los romanos, e incluso el gran teólogo medieval, Santo Tomás de Aquino, también había comentado la epístola a los romanos. Así que ahí tenemos pues la evidencia de que es un escrito muy importante para nosotros hoy como creyentes. Es atractivo, ¿no?, este detalle, que si faltase parte del Nuevo Testamento y si tuviésemos esta carta, pues no tendríamos ningún tipo de dificultad, por así decirlo. Eso también remarca la gran importancia que tiene esta carta para el cristianismo de hoy en día. Y Juan Mari, aparte del Espíritu Santo, ¿quién es el autor de este escrito? Evidentemente el apóstol San Pablo. A ver, si hubo alguna época en el siglo XIX, ciertas corrientes teológicas en el mundo protestante que lo cuestionaron, hoy ya no lo cuestiona nadie. Incluso los teólogos o los exegetas que hoy pudieran parecer más críticos reconocen la autoría del apóstol San Pablo en este escrito, así como en otros. Ahora, es cierto, ahí nos encontramos con un detalle además muy simpático, ¿no? En el capítulo 16 y en el versículo, si la memoria no nos engaña, 22, aparece el nombre de un tal Tercio, que dice: yo, Tercio, que he escrito esta epístola
también os saludo. A ver, Tercio, ¿quién era? Bueno, Tercio es un nombre muy romano, Tertius en latín, ¿no? Es evidente que Tercio debió ser, sin duda alguna, el escriba, el secretario, por decir de alguna forma, en un lenguaje más actual, el amanuense, dicho así en un castellano más clásico, del apóstol San Pablo. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿no la podría haber escrito el apóstol por sí mismo? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que en la época en que vive el apóstol San Pablo, que es el siglo I de nuestra era, pues escribir era realmente complicado. No quiere decir que no supiera escribir, por supuesto que sabía escribir, y muy bien, pero ponerse a escribir, a redactar, por su propia mano, de su puño y letra, como diríamos hoy, un texto, eso era algo mucho más difícil de lo que nosotros hoy podemos imaginarlo, porque, a ver, la mayoría nos hemos educado en la cultura del papel y el lápiz, el papel y el bolígrafo. Algunos un poquito mayores aún recordarán probablemente la pluma estilográfica, o incluso, bueno, gente que aún pues mojaba la pluma en un tintero y escribía, ¿no? Ya no deben ser muchos los que recuerdan esto, pero esto ha existido hasta tiempos pues, relativamente recientes, ¿no? Y por supuesto, luego vino la máquina de escribir y ahora tenemos el ordenador. Es decir, para nosotros escribir es lo más fácil del mundo, lo más simple. Y si nos equivocamos, ¿qué hacemos? Pues borrar, sencillamente. Bueno, en la época en que vive el apóstol San Pablo, escribir era tan sumamente complicado que era realmente un oficio reconocido. Y había gente que vivía exclusivamente de escribir, no de escribir tratados filosóficos solamente o de escribir poemas, sino de escribir correspondencia privada. Ahí tenemos el testimonio, por ejemplo, del gran autor romano Cicerón, Marco Tulio Cicerón, que en una de sus cartas a uno de sus amigos, a un tal Ático, le describe las maneras en que se escribía en la época y dice que lo más cómodo era recurrir a un profesional de la escritura, a un escriba, a quien se le pagaba convenientemente, y el escriba, pues al dictado, iba escribiendo lo que se le decía. Así que San Pablo es el autor, evidentemente, de la epístola a los romanos. Esta epístola refleja como ninguna otra su pensamiento, como hemos dicho, su teología, pero la mano que puso en el papiro y con la tinta y con el cálamo las palabras de San Pablo fue este tal Tercio, que fue sin duda su escribiente. Y la epístola iba dirigida a... Bueno, el propio encabezamiento lo dice, ¿no? Cuando empezamos a leer el primer capítulo, es a los cristianos, a los hermanos que están en Roma, es decir, a lo que era la comunidad cristiana de Roma. Muy importante, porque Roma, como sabemos bien, en aquel momento era la capital del mundo, por decirlo así, era la capital del todopoderoso imperio romano, por lo tanto era la capital del mundo, ¿no? Y por lo que deja entender el apóstol, lo dice claramente, esa iglesia, esa comunidad cristiana de Roma, era una comunidad ejemplar, una comunidad cuya fe, cuya dedicación, cuya consagración, cuya fidelidad eran un ejemplo para todo el mundo cristiano, ¿no? A partir del momento en que la Iglesia universal reconoció la epístola a los romanos como una epístola canónica, los destinatarios de la epístola pues se ampliaron mucho más. San Pablo pensó en los cristianos de Roma, evidentemente, a quien se dirige de forma personal, pero a partir de su reconocimiento como carta canónica, somos todos los cristianos de toda la Iglesia universal los destinatarios de esta epístola. Es difícil en muchos casos, en muchos escritos de la Biblia, poder situar el lugar de su redacción, el año. Podríamos hacer eso con la carta a los romanos. Juan Mari, ¿cuándo y dónde se redacta? Bueno, cuando se supone, porque el texto no lo dice, este es uno de los problemas que tú acabas de mencionar muy bien, se supone que debía ser hacia mediados del siglo, es decir, hacia el año 55
quizás el año 56. Hay quien baraja por ahí. Hemos encontrado, pues, desde el 50 hasta el 60, claro, está muy bien, eso es una década, ¿no? Pero eso no es precisar. A ver, la precisión sería, mira, el 7 de octubre del año 55, San Pablo firmó la epístola. No podemos decirlo, ¿no? Vamos a decir que entre el 55 y 56, hasta el 60, alargando mucho, es la época más o menos en que la epístola a los romanos vio la luz. El lugar, has preguntado dónde, cuándo y dónde. Bueno, el lugar probablemente debió ser la ciudad de Corinto, en Grecia, donde existía una comunidad cristiana fundada precisamente por el apóstol y donde San Pablo estuvo pues bastante tiempo con aquella congregación corintia. Y parece ser también que la persona que llevó en mano, imaginémonos la responsabilidad, la epístola a la Iglesia de Roma antes de que San Pablo apóstol llegara a Italia, fue pues una persona que se llamaba Febe, que según menciona San Pablo apóstol es diaconisa, es decir, un cargo, un ministerio importante en la Iglesia ya en aquel momento, una diaconisa de la iglesia o de la comunidad cristiana de Cencrea, algunos dicen Cencreas, que era pues algo así como un barrio de Corinto, o digamos las afueras de Corinto, o Corinto extramuros. En aquel momento pues parecería más bien un pueblecito independiente, pero creo que hoy forma parte de Corinto, como si fuera uno de sus barrios. De la congregación de aquel lugar era diaconisa Febe, y Febe fue la que llevó, según dicen, la epístola a Roma. O sea que debía ser, aparte de una persona consagrada a Dios, consagrada al servicio de su congregación, consagrada a sus hermanos, debía ser una persona muy valiente y debía ser de total confianza para el apóstol San Pablo. Imaginémonos que se hubiera perdido la epístola, no se perdió. Siempre que oímos hablar del Imperio Romano, vemos películas del Imperio Romano, la lengua del imperio era el latín. ¿En qué idioma se escribe esta carta? Pues sorprendentemente en griego. La lengua del imperio era el latín. Sí, es cierto. Pero hay que tener en cuenta que el Imperio Romano, en realidad, únicamente extendió el latín en las zonas occidentales del imperio. Es decir, la península itálica, evidentemente, es su patria. Hispania, es decir, la península ibérica actual, España y Portugal. Las Galias, lo que hoy es Francia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo. Y África del Norte. África del Norte, lo que hoy serían las costas del Magreb, es decir, Marruecos, Argelia, Túnez. ¿Qué pasó en la parte oriental del Imperio Romano? En la parte oriental, cuando los romanos entraron allí, a partir de las guerras púnicas, los romanos pues ya tenían noticia de los griegos porque el sur de Italia estaba colonizado por griegos y se toparon con un mundo de habla griega, que no era solamente Grecia, que era Grecia, toda la península de Anatolia, todo lo que hoy es Siria, Palestina, Egipto, es decir, todo un mundo oriental que hablaba griego, todo un mundo oriental que había desarrollado a partir de las conquistas de Alejandro Magno, pues una cultura de tipo helenístico que los romanos consideraban muy superior. De hecho, ellos se creían deudores de la cultura griega. Entonces, en las zonas orientales del imperio nunca se habló realmente en latín, salvo a partir del siglo II, mejor dicho, cuando el emperador, por cierto, hispano-romano, natural de la provincia actual de Sevilla, cuando el emperador Marco Ulpio Trajano incorpora Dacia al Imperio Romano, que es lo que hoy llamamos Rumanía. Y entonces esa zona, que no estaba habitada por gente de habla griega, el emperador la llenó con colonos romanos, y por eso los rumanos, que a sí mismos no se llaman rumanos, sino romanos, siguen hablando una lengua latina. Pero el resto de la zona oriental del imperio hablaba griego. ¿Por qué San Pablo escribió en griego a los cristianos de Roma? Pues tenemos que tener en cuenta que Roma, al ser la capital del mundo, nos podemos imaginar, era una ciudad
tremendamente cosmopolita, ¿no? Como alguien diría, como dicen a veces, bueno, lo que menos hay en Madrid es madrileños, lo que menos hay en París es parisinos, lo que menos hay en Londres es londinenses, bueno, pues lo que menos había en Roma eran romanos. Había una enorme masa poblacional procedente de Oriente que hablaba en griego y que no tenía ningún problema para lo que era su vida normal. Además, como los romanos de clases más altas tenían a gala hablar en griego y aprender el griego, pues incluso para ser esclavos en una familia de casa bien, de clase alta romana, pues hablaban tranquilamente en griego y no le molestaba a nadie. Es muy evidente que la composición de la iglesia, de la membresía de la comunidad cristiana de Roma debía ser básicamente gente griega y gente oriental, con algunos pocos romanos, pero que entenderían el griego sin problema. Por esta razón, San Pablo escribe en griego y cuando la epístola fue leída en el servicio de culto de la iglesia, en la misa de la época, sin duda la leyeron en griego, no hubo necesidad de traducirla. Mira, curiosamente, a ver, esto es un dato histórico, en la iglesia de Roma, el griego fue la lengua oficial, digamos, y la lengua litúrgica hasta bien entrado el siglo III, cuando disminuyó la población griega y oriental y aumentó la población romana autóctona, la población latina. De ahí que, por ejemplo, en los servicios litúrgicos de muchas iglesias, pues exista la costumbre de, en vez de decir Señor ten piedad, Cristo ten piedad, se dice Kyrie eleison, Christe eleison, que es griego, que no es latín, porque es un resto de aquella liturgia antigua que siempre se había hecho en griego. San Pablo escribió a los hermanos de Roma en la lengua que todos hablaban y en la que todos se entendían. ¿Qué finalidad podríamos decir que tuvo el apóstol Pablo para escribir a esta comunidad? Cuando leemos la presentación que hace San Pablo en la epístola y también algunas anotaciones en los capítulos finales, vemos una doble finalidad. Por un lado, San Pablo deseaba ser conocido, no lo era, lo sería de oídas, evidentemente, y a veces no siempre de buenas oídas, puesto que San Pablo tenía, como sabemos, por lo que el propio Nuevo Testamento nos dice claramente, tenía bastantes enemigos que no reconocían su apostolado porque él no había formado parte del grupo de los 12. Y porque eso de que el Señor se le había aparecido, pues había quien lo ponía en duda. Además, la fama que había precedido a Saulo de Tarso antes de ser el apóstol San Pablo, pues no era precisamente la mejor, era la de un perseguidor de la iglesia. Bien, y la mente humana, antiguos y modernos, pues la mente humana tiene una capacidad innata memorística para lo malo, es decir, una memoria de elefante para todo lo que es negativo. Es decir, que el pobre Pablo, más de uno diría, Pablo, ¿quién Pablo? No, de Pablo nada, Saulo de Tarso el perseguidor. Y que no nos vengan con historias. Y cuidado con él. Bien, eso es una reacción desgraciadamente muy humana a la cual los cristianos pues ni eran en aquella época ni hoy somos permeables, ¿no? Somos impermeables, quiero decir, somos muy permeables a todo como seres humanos. Bueno, San Pablo tenía la finalidad de darse a conocer en la iglesia de Roma. Lo dice claramente, también dice que él espera, pues de alguna forma, pues hacer patente su ministerio apostólico, confirmar en la fe a aquellos hermanos y dice, claro, obtener algún fruto de ellos, naturalmente, porque el ministerio apostólico, que es un ministerio de proclama, de predicación del Evangelio, siempre lleva anexo el hecho de que pues, puede haber personas sensibles a la influencia del Espíritu Santo que acepten ese mensaje que se está recibiendo. Pero también hay otra finalidad. Hay otra finalidad muy clara y es que el apóstol San Pablo deja entrever, bueno, dice claro, él tiene el plan de visitar Hispania, es decir, de venir a España, de venir a la península ibérica, ¿no? De hecho, hay tradiciones que dicen que efectivamente, después de un tiempo, pudo realizar ese viaje. Pero ¿cómo podía San Pablo venir a España? Pues para un viaje, se supone, evangelístico, para una campaña evangelística, evidentemente financiado y sostenido por alguien. Y la comunidad en aquel momento cristiana más occidental
la mayoría estaban en Oriente, la más occidental era Roma. Es decir, Pablo necesitaba también que los hermanos de Roma, el clero romano, lo reconociera como apóstol, ¿eh? Y, lógicamente, pues accediera a darle un sostén económico para aquella campaña que no sería nada fácil. Pensemos que no era simplemente como podría ser hoy, mira, pues te pagamos el billete de avión y vas. San Pablo viajaría a pie desde Roma hasta Hispania, por lo que se llamaba la vía Apia, ¿no? Bueno, o también en otro caso, fuera de ciertos momentos del invierno en que la navegación era muy peligrosa, pues a lo mejor en barco, desde Roma hasta Hispania. Podría ser. El caso es que San Pablo busca que la comunidad romana, la comunidad cristiana de Roma, lo conozca y que realmente pues, le dé confianza para todo lo que él pretende. De ahí que esta epístola sea una declaración de fe de su ortodoxia doctrinal, de sus intenciones y que esperando que fuera evidentemente del agrado de los romanos y que, como decimos, tuvieran confianza en él. Por eso San Pablo se esfuerza mucho en esta epístola en mostrar realmente qué cree, por qué lo cree, cómo razona y que sea al mismo tiempo pues, un incentivo para aquellos hermanos. Un querido oyente había pensado todo lo contrario a esto que nos has dicho ahora, de estos motivos que llevaron a Pablo, porque nos preguntaba que cuál sería la razón de que, por qué Pablo fue tan meticuloso, ¿no?, a la hora de explicar y de exponer la fe de la iglesia en esta carta a los romanos, y nos preguntaba que si era acaso de que el pueblo romano era difícil de evangelizar y que por esta razón él tuvo que ser muy detallista para que no se quedaran cosas perdidas en el camino, pero vemos claro que no era la razón, ¿no? No, pero sí que es verdad lo que dice nuestro oyente, el pueblo romano era difícil para la evangelización, pero como vemos la mayor parte de los componentes de la iglesia de Roma no eran romanos, ahí está la cuestión. Lo fueron después, como hemos dicho ya en el siglo III, incluso el latín ya sustituye al griego en la liturgia, porque ya la iglesia era realmente o mayoritariamente romana. En la época en que escribe San Pablo todavía no, pero claro, como vivían en Roma, pues es la epístola a los romanos, evidentemente. Sí, también nos preguntaban que si esto tiene que ver con algún aspecto cultural, ¿no? Como Roma estaba tan alejada, donde sucedieron todas las cosas en Jerusalén y toda esta zona, y que eso podría ser otra causa en la que Pablo hubiese sido muy meticuloso a la hora de exponer la fe. No Esa otra opción. No hay por qué negarlo, más teniendo en cuenta que evidentemente la lejanía geográfica de Italia con Palestina es grande y que además el pueblo romano tenía un prejuicio grande hacia los judíos. En principio no se llevaban mal, esa es la verdad, pero los romanos percibían a los judíos como gente rara. A ver, eso de creer en un solo Dios, cuando según ellos había tantos, eso siempre podía resultar extraño, y además sus costumbres, ¿no? Sus costumbres. De hecho, los romanos al principio no distinguían bien entre judíos y cristianos, luego sí, luego ya se dieron cuenta de que no era lo mismo. Todas estas razones también podrían acompañar al hecho de que San Pablo fuera especialmente meticuloso, efectivamente. Vamos a ver de las formas y a ver qué nos puedes comentar, Juan Mari, de cómo se estructura la epístola a los romanos. Está muy bien, como decimos, está muy bien estructurada. Diremos que está perfectamente estructurada. Pues mira, grosso modo vamos a decirlo así. Mira, en primer lugar, pues aparece, pues lógicamente, los saludos. Eso era normal en la forma de escribir en aquella época, ¿no? En la correspondencia epistolar. Los saludos, donde la persona se presenta, dice quién es en primer lugar y luego se dirige a los destinatarios llamándolos por su nombre, ¿no? Pero vamos a ver, luego viene una parte, esos serían más o menos los 15 primeros versículos de la epístola. Y luego, entre el versículo 16 de la primera parte, luego saltando hasta el capítulo 8 al final, que creo que tiene 38 versículos, el capítulo 8, todo ese gran bloque, eso es lo que han llamado los especialistas, los exegetas, el indicativo de la salvación. Es decir, ahí San Pablo expone, y además con una claridad
pues, digamos, una claridad que no deja lugar a dudas, ¿no? Su razonamiento de por qué es Dios quien lleva a cabo la obra de la salvación del hombre y a través de qué medio. Luego vienen unos capítulos muy interesantes que son el 9 al 11, una especie de bisagra, ¿no? Una especie de tema bisagra muy importante para el apóstol. Y es precisamente la salvación de Israel. ¿Qué ocurre con Israel dentro del propósito del plan de Dios, ¿no? Y a partir de ahí, desde el capítulo 12 hasta el 15 habíamos hablado del indicativo de la salvación, bueno, pues ahora viene el imperativo de la salvación. Es decir, cómo esa salvación que Dios nos ha dado, cómo eso se ha de plasmar en la vida del creyente y cómo se ha de plasmar en la vida de la comunidad. Para concluir con el capítulo 16, que es el capítulo de los saludos, el capítulo final, y también el capítulo de las recomendaciones últimas. Es decir, que está estructurado básicamente en dos grandes bloques, indicativo e imperativo, con una sección bisagra, 9 al 11, capítulos 9 al 11, que es la situación de Israel, por supuesto, los primeros 15 versículos hemos dicho en los saludos y el último capítulo que es las despedidas. ¿Será de fácil comprensión o es de fácil comprensión esta carta a los romanos para un cristiano de a pie que no tiene tan alta formación bíblica? A ver, vamos a ser sinceros, ningún escrito de la Biblia es de fácil comprensión, no por nada, sino porque, por ejemplo, en relación con la carta de San Pablo a los romanos, son 20 siglos lo que nos separa. 20 siglos, el mundo ha cambiado mucho, el mundo es muy diferente, incluso la Iglesia ha cambiado también. ¿Cómo no? Es que es imposible quedarse estático, ¿no? en una época, ¿no? La lengua en la que San Pablo escribe no es una lengua misteriosa, gracias a Dios el griego es de las lenguas mejor documentadas del mundo. A ver, no se puede seguir la evolución de todos los idiomas del mundo en más de 3000 años, el griego sí. Entonces, claro, en ese sentido, es una carta que se puede trabajar bien. Lo que ocurre es que para el estilo que tiene San Pablo es el estilo retórico propio de su momento, ¿no? Y el creyente de hoy puede llegar a veces a perderse. Pero, de todas maneras, el mensaje en la línea básica del pensamiento de la epístola sí se puede comprender bien, ¿eh? O sea, lo que sería el concepto fundamental clave de la epístola, pienso que sí, que se puede entender bien, aunque haya por ahí detalles que nos perdamos un poco, simplemente porque San Pablo se expresa como se hablaba en su época, nada más. Sí, luego también no debemos olvidar aquel texto que nos dice el apóstol Pedro, ¿no? Refiriéndose a las cartas de Pablo. Es Efectivamente. importante conocerlo, de que dice de que el ignorante y poco instruido para su propia perdición tuerce las escrituras, o la parte también donde nos dice de que ningún pasaje de la escritura se puede entender por razonamiento humano, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Esto también es importante. Sí, y que el propio apóstol Pedro ahí dice, nuestro amado hermano Pablo, según nos ha escrito, conforme a la sabiduría que Dios le ha dado, algunas cosas difíciles de entender. Es decir, que ya para los cristianos de la antigüedad, ya sobre todo los que probablemente vivían en las zonas más orientales, pues a lo mejor les resultaba un poquito complicado el razonamiento de San Pablo presentado a unos occidentales. De todo podía haber, así es. Porque es curioso que el propio Pedro dice eso de su compañero. Antes de seguir ya con la última pregunta, tenemos aquí también otra intervención y nos dicen que por qué en la comunidad de Roma no se le dio tanta primacía, o igual sí, a Pablo. Y según, me imagino que estarán pensando en la tradición de la iglesia, ¿no? De que le da el primado a Pedro y la primacía sobre la iglesia de Roma. ¿Por qué a Pedro antes que a Pablo? Bueno, por una tradición según la cual el apóstol Pedro había sido
quizás el primero en morir mártir en la persecución de Nerón. Pablo murió también en esa misma persecución, pero Pedro murió al no ser ciudadano romano. Pablo tenía la ventaja de ser ciudadano romano, es decir, a él no lo iban a crucificar, como sí que crucificaron a San Pedro apóstol, según la tradición, cabeza abajo, porque San Pedro no se consideró digno, ¿no? Digno de emular en su muerte a nuestro Señor, ¿no? Pero fijémonos que, bueno, luego está también esas tradiciones que dicen que Pedro fue el primer obispo de Roma y todas estas cosas, ¿no? Es una tradición muy posterior. Pero bueno, hay una cosa que está clara. Cuando, por ejemplo, en los calendarios litúrgicos se hace la celebración, se dicen los apóstoles San Pedro y San Pablo. Es decir, se lo suele colocar al unísono, ¿no? Porque hay también por ahí tradiciones que dicen que fueron los dos, realmente los fundadores de la Iglesia de Roma. Bueno, a ver, la Iglesia de Roma, evidentemente, tal como nos indica la propia epístola a los romanos, no fue fundada por San Pablo. No se sabe bien quién sería el fundador, pero sí que es evidente que la influencia que tuvo el apóstol con esta epístola fue fundamental. En este sentido sí que podríamos decir que a lo mejor lo que hizo San Pablo, sin pretenderlo, fue refundarla, pero no realmente él fue el que organizó la Iglesia de Roma. Sí, porque desde el momento que él escribe a la comunidad de Roma, porque ya hay cristianos ahí, o sea, hay Lógicamente. cristianos. Vale. Bueno, Juan Mari, si hubiéramos de resumir el contenido de esta epístola a los romanos en un solo concepto clave, ¿cuál diríamos que es? Pues diríamos que es ese hilo conductor que hemos dicho hace poco que el creyente puede encontrar. Y ese hilo conductor tiene un nombre y es la justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios es sin duda, hay muchos grandes temas, por supuesto, en la epístola a los romanos, pero si ahí me preguntas esto, yo creo que es realmente el tema de la justicia de Dios, la noción de la justicia de Dios, que no se parece en nada al concepto que nosotros tenemos de justicia y más, bueno, a ver, cualquier civilización, pero nosotros que procedemos de la civilización greco-romana o greco-latina, nosotros tenemos un concepto de justicia, el concepto de Aristóteles, ¿no? La justicia retributiva, ¿no? Darle a cada uno lo suyo, ¿no? O dicho de una forma mucho más vulgar, el que la hace la paga. Y ese es el concepto de justicia que tenemos, ¿no? O también la justicia, eso es la justicia distributiva, pero también está la idea punitiva de la justicia. La justicia, sobre todo, mantener a raya la delincuencia, mantener a raya los problemas que alteran el orden social. En el pensamiento de San Pablo, no solo en Romanos, sino también en el resto de su epistolario, pero aquí de una forma expresada como una adquisición para siempre, San Pablo entiende que Dios es justo porque es el que justifica al pecador y porque es el que salva a través de Cristo. Es un poquito lo contrario, que la tendencia que tenemos muchos, e incluso mucha gente cristiana, a decir, Dios es justo porque, como decían los antiguos catecismos, porque premia a los buenos y castiga a los malos. No, 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 el pensamiento de San Pablo es, Dios es justo porque justifica al pecador y porque salva. Y eso lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, que la justicia de Dios en el pensamiento de San Pablo está siempre enfocada desde el punto de vista tan positivo de lo que es la redención de la humanidad, jamás su condenación. Siempre es el punto de vista de la redención. Y el hecho de que cuando San Pablo habla de la justicia de Dios y de la justificación, la aplica por igual a judíos que a gentiles, pues ahí nos está dando a entender que la mirada de San Pablo es mucho más amplia, mucho más, un horizonte mucho más grande de lo que por desgracia ha sido el horizonte de muchos cristianos a lo largo de estos 20 siglos de historia que tenemos a nuestras espaldas e incluso de muchos cristianos de hoy, a quienes recomendaríamos, pero insistentemente además, que lean la epístola a los romanos, que la estudien, porque la epístola a los romanos nos muestra un concepto de Dios, un concepto de la justicia que es revolucionario total. No porque sea invento del apóstol San Pablo, evidentemente, sino porque San Pablo le da una estructura lógica y lo presenta de una forma muy como si dijéramos,
muy bien, la palabra sería pues muy bien estructurada, muy bien presentada y de una forma incluso muy pedagógica. Muy brevemente, Juan Mari, que ya vamos fuera casi de horario porque Sí. en 4 minutos inicia el rezo de completas. Bueno, El hecho de que se presente a Dios como el Dios justo, ¿no? Que salva al género humano, incluyendo también a los gentiles, esa gente que no queremos ni ver, desde el punto de vista de un judío ortodoxo de la época, ¿no le causó problemas a Pablo? se los debió causar y grandes. De hecho, fijémonos que una muy buena parte de su razonamiento, sobre todo al principio, es como una especie de diálogo con un judío, donde le dice, tú eres judío, tú crees que esto, tú crees que lo otro, sin embargo, ¿qué haces? Es decir, San Pablo es el judío rebelde, el judío que ha conocido directamente al Mesías y que sin dejar de ser judío, porque esto es algo muy importante, ¿no? Curiosamente, San Pablo, que es un apóstol cristiano, nunca reniega del judaísmo, lo veremos aquí, en esos capítulos 9 al 11, ¿no? Sin dejar de ser judío, él asume su apostolado. A ver, San Pablo sería hoy en día, si viviera en nuestro mundo, donde él está ahora, ya no hay esos problemas, pero si viviera aquí con nosotros, San Pablo sería un gran promotor del diálogo judeo-cristiano, evidentemente, porque diría, pero ¿qué estáis ahí peleados? Pero si sois lo mismo, si sois hermanos, es que lógicamente es así. Interesante, pues. Muchas gracias, Juan Mari, por este tiempo que nos has dedicado. Gracias a vosotros. Clientes. Gracias también a los que nos han acompañado a través de la transmisión de las aplicaciones de Radio Anglicana, los que nos han acompañado tanto en escuchándonos como también viéndonos en radioanglicana.es y también en nuestra página de Facebook. Muchas gracias. Les invitamos para dentro de 8 días ya en el horario habitual. Hoy ha sido una excepción por motivos pastorales, que hemos hecho una hora después del horario habitual, pero dentro de 8 días pues retomamos nuestra normalidad. También hemos tenido ya un pequeño avance de lo que va a ser este estudio, este encuentro con la carta a los romanos. Hemos tenido esta maravillosa introducción que nos hace tener una visión panorámica de lo que vendrá, de lo que luego vendrá. Así que muchísimas gracias, les esperamos dentro de 8 días, si Dios así lo permite, y recuerden, como siempre, alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.